En los últimos años se viene desarrollando en nuestro país una importante lucha que recorrió nuestro territorio y que tuvo mucho arraigo en nuestra zona, en la zona de la provincia de Santa Fe. Esta lucha tiene que ver con recuperar soberanía. Y para recuperar soberanía es imprescindible poder recuperar nuestro río Paraná. Uno de los grandes avances tuvo que ver con poder instalar estos temas en la agenda pública y en los debates colectivos. Poder hablar de recuperar nuestro río Paraná, sus puertos, su dragado, su marina mercante y sobre todo las cosas, la industria nacional y la industria naval nacional. Estos temas tienen muchísimo que ver con lo que se vive en un país en el cual la falta de trabajo, sobre todo la falta de trabajo genuino, es una materia pendiente de los diferentes gobiernos y sobre todo es una necesidad muy sentida para millones de argentinas y argentinos que cotidianamente buscamos una oportunidad y buscamos poder planificar un futuro distinto. Para hablar de todos estos temas y sobre todas las cosas para poder pensar propuestas concretas, hoy nos encontramos con el capitán fluvial dragador Feliciano Ramos. Como siempre, recordarte que nos ayuda muchísimo que comentes, que nos digas qué te pareció la entrevista, que nos pongas me gusta, que te suscribas si te interesan este tipo de entrevistas, porque realmente es muy importante poder llegar a más gente a la que le interesan este tipo de temas que no se hablan en muchos canales de comunicación. Este es un ciclo de entrevistas que habla de la soberanía en sus múltiples aspectos, así que te invitamos a seguirnos. Y como te contaba, hoy estamos con Feliciano Ramos. Él es capitán fluvial dragador, con más de 48 años de servicio en la Dirección Nacional de Vías Navegables. Bienvenido, Feliciano. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, Bien. primero que nada, como decía, esta es un ciclo de entrevistas en las que hablamos de soberanía y siempre tratamos de poder partir de lo más chiquitito, porque entendemos que, que es importante que la gente conozca experiencias de las que no se hablan. Y pensaba, bueno, ¿cómo llegaste vos a poder ser capitán fluvial dragador? Y pensaba que bueno, sé que hay muchos artículos tuyos en el último libro Crónicas Soberanas de la Patria Herida de Luciano Orellano, y que vos ahí hablabas sobre una experiencia de la escuela de aprendices. eh, y realmente hay tantas generaciones que no conocemos esas experiencias donde había posibilidades de capacitarse y de acceder al trabajo, experiencias que realmente no conocemos si no nos las cuentan y que es bueno poder imaginar un futuro así, ¿no? Así que te quería preguntar cómo fue tu experiencia, cómo pudiste llegar a hacer esto. Mira, mi experiencia fue que yo como he empezado la escuela un año antes por ser de julio, así que entré a los 12 años a esa escuela por un tema de que si no, no estudiaba, porque era un tema monetario, es un tema de... eh, esa escuela, enseguida que yo entré me di cuenta que era una escuela que creaba oficios, además de el oficio de marino en el tema de máquinas y en el tema de cubierta, como maquinista o como conductor de máquina y como oficial o capitán, sino que además creaba oficios que es en el tema de soldadura, electricidad, calderería, todo ese tipo de oficios que eran necesarios en la escuela. Bueno, al entrar a esa escuela me di cuenta seguidamente que los padres que eran gente que de bajos recursos o en algunos casos nulos recursos, porque hasta para venir a la escuela muchos contaban con una bicicleta vieja y algunos a pie el colectivo era muy poco usado por el costo. Entonces esa escuela no solamente facilitó primero el futuro, el estudio, el aprendizaje de gente que
de otra manera no hubiera podido. No hubiera podido, no hubiera accedido nunca a una escuela de esa formación técnica que fue excelente y práctica. Y por otro lado, era una escuela inclusiva porque, como se dice ahora, te daban de comer, mucha gente eh, creo que comía mejor en la escuela que, y no, a lo mejor no es mi caso, porque si no, estoy diciendo que mi madre cocinaba mal y no es así. Este, eh, Comían mejor en la escuela que en su propia casa. ¿Por qué? Por una falta de recursos. Había una villa ahí nomás, que había mucha gente de la villa, ahí nomás, en este momento donde es digamos la entrada, Avenida Belgrano, la prolongación hacia de 27 hacia el sur, era toda una villa inmensa, y mucha gente de esa villa iba a esa escuela. Entonces, daba la posibilidad, primero de estudiar, formarte. Y segundo, después de formarte, tenías un futuro cierto. ¿Por qué? Porque entrabas ya sea a los barcos de la Dirección Nacional de Vías Navegables, a los talleres, o te ibas a las otras, digamos, industrias que había, y un montón en Rosario, porque el cordón industrial en Rosario era impresionante, o tal vez a otras empresas como ELMA, como Flota Fluvial del Estado, como YPF, como todas esas empresas navieras que habían y la verdad que daban un futuro impresionante para el que salía de ahí. En el caso mío me quedé en el ministerio y que sentí cómodo ahí, pero muchos amigos y muchos compañeros han trabajado y se han jubilado en empresas como YPF, por ejemplo, en los barcos buques tanque. O sea, me pareció desde todo el punto de vista una experiencia única que debería hoy tomarlo en cuenta y debería resurgirlo. Y no solamente acá, en todas las provincias estaba esa escuela, en todas las provincias ribereñas, por ejemplo. Y además, ¿qué te puedo decir? Otra cosa, entras a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, perdón. Entras a las 7 de la mañana y salís alrededor de las 5 y media de la tarde. Era una formación integral. Eso, por eso creo que fue una escuela única y como una escuela técnica que no sé por qué se le empezó a castigar a todas las escuelas técnicas en general, pero esa en ese caso yo salí como conductor de máquinas navales y después la vida quiso que me pase al sector cubierta y haga toda la carrera en cubierta, desde marinero hasta capitán. Muy interesante, sobre todo porque, como te decía, hay generaciones enteras que no conocemos lo que es poder proyectar un futuro estable. Y que entiendo que es por lo que peleamos, por recuperar esa realidad para las argentinas y los argentinos. Yo te comento que el futuro, vos lo veías, no era que vos estabas estudiando, por ejemplo, y ibas todos los días a estudiar, y vos veías el futuro, vos sabías que a la tarde, por ejemplo, cuando ya era más los grados más avanzados, los 2 primeros años ibas a hacer carpintería, el segundo lo que era calderería, soldadura y un montón de cosas, sería electricidad, practicaba de todo. Este, pero después, los otros años subsiguientes, vos ibas a hacer las prácticas a los barcos de la Dirección Nacional de Vías Navegables que estaban ahí atrás. Y vos sabías que iba a entrar ahí. Claro. O sea, el futuro era un futuro cierto, que lo tocabas, que ibas a la tarde y hacías las prácticas en ese futuro. Totalmente distinto que, como es hoy, que los alumnos van y estudian y después el futuro no está. Se lo tienen que a veces hacer ellos o a veces tienen que buscarlo y a veces en vano. Ujú. Porque
no hay industria, porque no hay las pymes están a veces apretadas y no pueden meter gente joven. Por eso la figura del aprendiz, que en ese momento, que me acuerdo en los talleres mecánicos vos podías entrar, aunque sea a lavar piezas, y él aprendía. Era toda una nación que se dedicaba a formar a la gente. Por eso no había tanto problema con la droga, la vagancia, porque la gente ya, digamos, los jóvenes de mi época, salía de las primarias y vos ya tenías Claro. un panorama, y que ese panorama era cierto porque vos veías a los otros que iban a ir allí, que vos sabías que tu futuro era ese, y si no querías ese futuro, como otro, te embarcaban en otro barco, pero había para elegir. Hoy no hay ni para elegir, no hay Claro. nada. Feliciano, y en esto de conocer para poder defender lo nuestro, y de poder partir desde las ideas más chiquititas e ir subiendo para que quienes nos están mirando, si desconocen, puedan seguirnos el hilo. Cuando hablamos del dragado de nuestros ríos, que es algo que hablamos mucho en este ciclo de entrevistas, pero ¿qué es dragar un río? ¿Qué es una draga? ¿Cómo se hace el dragado? Que vos nos puedas contar desde tu experiencia, partiendo de que alguien que no conoce, digamos. Bueno, mira, el río tiene, como nuestro Paraná, se hacen estudios, esos estudios se llaman batimetría, se fija cómo está el suelo, cómo está el lecho del río, y ven las profundidades naturales. Así arrancamos, digamos, Sí. allá antes de empezar a dragar. De acuerdo a las profundidades naturales, la profundidad es que se hacen los canales. Ahí se pone el canal, se decreta que el canal va a estar ahí. Se ponen las boyas, se señaliza y se empiezan a dragar los pasos que no están tan profundos, que son pasos donde sedimenta, donde el río, porque no es todo una zanja profunda y el río alrededor. No, hay pasos que se sedimenta por la misma acción del río y bueno, se draga. Dragar es sacar, profundizar ese canal que se estableció, que es por acá, desde el vamos, de los primeros inicios, porque eran las profundidades naturales del río, era profundizar ese canal sacando el lecho del río, que puede ser arena, puede ser barro, puede ser hasta piedras a veces, y dejarlo profundo, señalizarlo después para que los barcos vayan por ahí cargados y se pueda sacar la producción, se pueda exportar, puedan entrar los barcos, pueda hacerse el transporte marítimo, que es el más barato. El dragado es eso, la draga va, es como hoy vemos por ahí, ¿a quién no vio por ahí una arenera? Cargar sobre sí la arena y después bajar la tierra para venderla para la construcción. Bueno, la draga es algo parecido, un poco más grande, bastante más grande, y carga arena, carga barro, lo que tenga en ese lecho de ese canal a dragar, y lo lleva a un lugar, por lo menos la Dirección Nacional de Vías Navegables siempre lo hizo, lo lleva a un lugar donde está establecido que, primero, que es profundo, no molesta la navegación, ni hay escurrimiento, o no hay sedimentación, no hay corrientes que lo saquen de ahí, o es muy poca. Sería así, más o menos así, no sé si lo hice No, fácil o no. clarísimo, clarísimo, digamos, es abrir camino para que puedan pasar esos barcos, digamos que... Claro, es fundamentalmente eso. Es como un arenero, nada más que la arena o lo que haya en el lecho se saca, se profundiza y se lleva a otro lado. Digamos, el sentido es profundizar el canal para que los barcos puedan transitar con mayor seguridad y con mayor carga. Y el balizamiento es para que el barco tenga la seguridad de poder indicarle por dónde está el canal y por dónde no debe ir. Y vos me dijiste, la Dirección Nacional de Vías Navegables siempre lo hizo así. Entonces te quiero preguntar qué es, o mejor dicho, qué era,
porque la han vaciado desde los 90 muchísimo, que es la Dirección de Vías Navegables. Mirá, la Dirección Nacional de Vías Navegables antes se llamaba Ministerio de Obras Públicas, y de más abarcativa. Es, o por lo menos te digo lo que era, porque cada vez las funciones se le van acortando. Era una repartición pública, porque el Estado se tiene que hacer cargo de esos ríos, porque los ríos y mares son inherentes a cuestiones de Estado. Era una repartición estatal donde se ocupaba del dragado y balizamiento de los ríos, de los permisos de construcciones en las riberas. Tenían que permitirlo la Dirección Nacional de Vías Navegables. Inspeccionaba, permitía la construcción. Es más, al principio, muchos años atrás, cuando era Ministerio de Obras Públicas, también hacía las construcciones. Los muelles que vimos acá en Rosario, que vemos, están hechos por la que hoy es la Dirección Nacional de Vías Navegables. En La Boca también, en Buenos Aires, todo eso se hizo. Los muelles lo hicieron los trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables. Después se empezó a derivar de esos trabajos, y la Dirección Nacional de Vías Navegables controlaba, o por lo menos controlaba las obras en las riberas, que debería seguir controlándolas. También se hizo, la Dirección Nacional de Vías Navegables hacía estudios hidrométricos, medía las alturas de los ríos, las mareas de todo el país, hasta en ríos como el río Salado, que causó la inundación de Santa Fe. Era todo medido por la Dirección Nacional de Vías Navegables, y tenía un impresionante archivo donde podía hasta predecir las inundaciones. ¿Por qué? Porque había constantes de subida y bajada de ríos y bueno, y también se estudiaba las mareas, se estudiaba el río a través de una división que es dragado, donde se hacía un mapeo del fondo del río, del lecho del río, para ver los lugares donde se sedimentaba, del comportamiento del río, se estudiaban las corrientes. Yo tuve la ocasión de estar un tiempo en ese estudio, y es digamos, una parte importante que hoy no se hace. Hoy ya no se hace porque no hay presupuesto, no hay nada, no hay ni gente para estudiar el río. Pero se hacía, y se iba haciendo por tramos de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, se hacían estudios generales de costa a costa. Y bueno, se formaba mapas del río, del fondo del río, lo que es un mapa con todas las profundidades, con todas las líneas de división de profundidades, muy completo. Hoy no se hace más porque eso se fue vaciando, no solamente de gente, se fue vaciando de recursos, se fue vaciando de todo. Especialmente creo que desde el gobierno anterior en adelante se profundizó ese vaciamiento. Lo que pasa es que no se vacía por casualidad o por una mera cosa del destino. Se vacía porque hay intereses muy importantes, muy poderosos, para que esa repartición nacional, que tanto bien le hace a la República, que tanto control ha llevado sobre nuestra vía navegable, y tanto digamos ha beneficiado y ha profundizado nuestra vía navegable, y ha dragado y ha controlado y ha estudiado y
y ha manejado todo eso, hoy prácticamente la han dejado vaciada, la han dejado prácticamente inactiva, porque si vos te sacan los recursos, uno no puede hacer nada. Un barco necesita muchos recursos para su mantenimiento. Las divisiones que se ocupan del estudio del río también necesitan muchos recursos, necesitan tener una lancha que tenga combustible, tener el personal. Acá se ha vaciado hasta de gente y de todo, y bueno, y es necesario recuperar eso, porque en la medida que eso se vació, que eso se denigró, el Estado empezó a no tener presencia en nuestro río. Le cedió a los privados, y mejor dicho, a los extranjeros, el manejo de nuestros ríos. Posibilitó la invasión que fue repelida, envuelta de obligado y que fue repelida y combatida en Punta Quebracho, lo posibilitó el Estado retirándose, pero no es casual que se haya retirado, hubo un plan para esa retirada. Hoy el Estado está volviendo sobre las exportaciones porque nos han robado digamos, el comercio exterior. Sobre eso te quería preguntar, porque bueno, para recapitular, en la década de los 90, Menem privatizó una gran parte del país, entre eso hizo una concesión del dragado de los ríos, que se venció en el 2021. Sabíamos que el gobierno anterior de Mauricio Macri tenía pensado seguir profundizando esa privatización, y cuando se vence esta concesión en un nuevo panorama, muchos foros y organizaciones aprovecharon la situación para poder plantear que era necesaria otra cosa. Te quería preguntar cuál es la situación en la que se encuentra hoy. Mirá, ¿Cuál es el modelo, digamos? El gobierno de Mauricio Macri no solo cerró todos los distritos, los cerró administrativamente, despidió a trabajadores que por la ley marco estaban por más de 25 años en la Dirección Nacional de Vías Navegables, lo despidió. Le dijo, se quería hacer el contrato, te vas sin un peso. Después de estar 25 años contratado y vuelto a contratar. El Estado lo puso en negro durante más de 20 años y el Estado después lo despidió sin un peso. Además de eso, en ese gobierno, el de Mauricio Macri, se cerró administrativamente todos los distritos, como decía, y no hubo un peso más, para nada. No hubo, pero un peso, para nada. Se cerró la canilla del presupuesto. Con eso se inutilizó. Se dio la orden de no mover un barco y se quería vender, pretendió vender cada barco, cada draga que hoy vemos, cada barco que tiene, inclusive tal vez sería la 256, la Capitán Núñez que usan los belgas, capaz que también esa, me pregunto. Pero cada barco de la Dirección Nacional de Vías Navegables lo quería vender a un peso, pero no a un peso nominal. O sea, tampoco lo regalaba, lo vendía a un peso, pero evidentemente no era para mí, porque yo digo, como capitán me quiero comprar el barco, seguramente que para mí no era para unos amigos. Pero bueno, cambió el gobierno. Vos me decís, ¿qué cambió en la Dirección de Vías Navegables? Nada. Hoy este gobierno no solamente, si bien abrió los distritos, digamos administrativamente, pero el presupuesto que tenía la Dirección Nacional de Vías Navegables antes del gobierno de Mauricio Macri, no lo volvió a recuperar. O sea que sigue mancando esa política. Es más, y lo más importante, vamos a lo más importante, los trabajadores despedidos injustamente,
que estaban contratados y que muchos por más de 20 años seguían contratados, lo tenían negro el Estado y lo despidieron del gobierno de Mauricio Macri, hoy este gobierno está sosteniendo ese despido, lo estaban validando esa decisión y no lo volvió a reincorporar. No puede ser que un gobierno distinto, o que se precie ser distinto, sostenga esos mismos despidos y lo avale no reincorporando el gran error que fue echar a esos trabajadores que el mismo Estado lo conservó en negro. Porque por la ley marco lo siguió conservando al negro. Es más, tengo amigos que hace 20 años, más de 20 años, estaban en negro. ¿Qué culpa tiene el trabajador de estar en negro? Si el Estado no lo blanquea. Y bueno, hoy sigue esa situación. Lo único que se logró, abrir administrativamente los distritos. Pero nada más, más nada. No hay proyectos serios de continuar con la reparación de buques que estaban a punto de ser de terminar la reparación. No, se terminó, se paró todo y así está. ¿Quién dicta esas políticas? ¿Quién le dice al Estado argentino, no te metas en el comercio exterior, no te metas en nuestros ríos, no te metas en nuestros mares? ¿Por qué el Estado tiene que ser funcional a las multinacionales, a los extranjeros, a las potencias, y no ser soberano, y no ser un Estado donde pueda decir, mirá, yo controlo, hoy la situación está así, las terminales portuarias son casi todas extranjeras, la Bolsa de Comercio los avala, hay una sociedad entre ellos y los extranjeros y los monopolios de terratenientes, de siembra, y yo no controlo. No, tiene que controlar todo. Tiene que controlar todo. Porque no es posible que si vos te pones un kiosquito y alquilás un localcito semejante a un baño, el Estado no te perdone una. Te controla todo, te controla lo que facturás, te controla todo. A vos sí, a mí sí, a los argentinos sí lo controlamos. Si vos vas por la calle, te controla que el auto esté con la transferencia, tenga la revisación técnica, tenga todo. El control sobre la ciudadanía es total y absoluta y es exagerada. Pero sobre las terminales portuarias es nulo. Sobre el río Paraná es nulo. Recién ahora, con esta cosa de este control de los gobernadores de las 7 provincias, que espero en algún momento los gobernadores controlen, digamos, a las multinacionales y no sean serviles, no sean funcionales, no sean alcahuetes de las multinacionales. Porque hasta ahora yo he visto, desde mi punto de vista de trabajador, que el Estado Nacional, los funcionarios, terminan siendo los alcahuetes de las multinacionales. Y realmente eso da mucha bronca cuando es que a vos te controlan mucho, pero a las multinacionales no la controla nadie. Sí, y por eso, digamos, es que tenemos que dar esta batalla, que se vienen generando este tipo de espacios para poder hablar de la importancia del control soberano de esos espacios, porque como decís vos, es casi un retroceso histórico a peleas que han dado quienes han fundado nuestra patria, ¿no? Pero yo creo que sí hubo un gran avance desde el momento en que se pudo instalar esto en la opinión pública y que se pudo frenar, por lo menos, lo que es que se vuelva, o sea, la discusión de esa nueva concesión. ¿Y eso qué implicó para las argentinas? ¿En qué momento nos encontramos con respecto a eso? Bueno, hoy gracias a esa lucha que se vino dando, que se vino librando
de trabajadores despedidos, de todo digamos, el pueblo, la ciudadanía que viene sumándose a la lucha por la soberanía. Hoy no solo hay una gestión de control que yo espero que se controle, pero soy bastante incrédulo en todo eso. Se le dio a Agrupación General de Puerto, AGP, la potestad de hacer las nuevas contratación directa. Hoy contratación directa, antes eran ¿cómo se llama? Llamada licitación de las concesiones, pero hoy está todo igual porque sigue dragando la empresa belga. La plata se la lleva a Bélgica, no la deja acá no deja nada. Impuestos no paga la empresa belga, no pagan un peso, están igual que las multinacionales, no pagan un peso. Entonces se ha logrado, y es un logro importante, la recuperación de lo que nunca tendría que haber sido de la empresa belga, de el cobro del peaje por tonelada exportada. El cobro del peaje por tonelada exportada es inherente al Estado Nacional, no a una empresa que drague, y especialmente una empresa extranjera. Una empresa extranjera que se le ha pagado por dragar, se le ha regalado, digamos, se le ha prestado gratuitamente, podríamos decirle, draga, la mejor draga, balizadores, a EMEPA, muelles, galpones, oficinas, para que ejerzan su trabajo y nos cobren tranquilamente. No solamente nos cobraban, primero se le dio un subsidio por 40 millones de pesos, que después fueron 40 millones de dólares, lo convirtieron de pesos a dólares, y después el peaje. O sea, toda la de ganar y toda la de perder para los argentinos. En nuestro río. En nuestro río, que fue totalmente extranjerizado. Por eso Menem no privatizó, Menem extranjerizó, hasta el agua era francés. No acordemos que el agua se lo dio a los franceses. Feliciano, y en este contexto en el que nos encontramos ahora, que hay que seguir, o sea, hubo algunos avances, pero definitivamente tenemos que seguir profundizándolos. Los foros y los movimientos que se fueron armando siguen reclamando que se derogue el decreto 949/20, que permitiría un nuevo control extranjero de ese cobro y de ese dragado. Pero en este contexto vos haces una propuesta que me gustaría que nos puedas contar, para poder utilizar esos peajes que se están cobrando en un control realmente soberano. Exacto, hoy no sabemos qué destino tiene ese peaje. La verdad es que se empezó a cobrar el peaje. Evidentemente hay si no es público, hay un ocultamiento. Es lo único que se sabe, que no se sabe dónde está la plata. Yo pienso que la plata esa debería darle, hay un sentido que yo propongo y que proponemos todos los que luchamos por la soberanía, no solamente yo, que se le tiene que dar. Primero se tiene que transparentar. Luchamos también para que se transparente a dónde va. No vaya a ser que pase como los fondos de sustentabilidad de los jubilados, que se lo lleven, se lo usen para otra cosa que no tiene que ser. Si la plata de el peaje es por las exportaciones, salen por el río que se draga, que deberíamos dragar los argentinos, un río nacional. Yo pienso y proponemos que se utilice íntegramente lo recaudado por el peaje para la reactivación, para la reparación de las dragas y de la flota de la Dirección Nacional de Vías Navegables, para que esta Dirección Nacional de Vías Navegables se le dé un encuadre jurídico como el de empresa estatal, empresa del Estado,
para que pueda recaudar ella misma lo producido por el dragado, balizamiento y todos los servicios que puede dar con sus embarcaciones, porque esa fue una de los problemas que históricamente nosotros tuvimos. Nosotros generábamos plata de una draga, por dragar. Esto pasó hasta el 2016, que estuve en la draga donde estuve de capitán. Y esa plata iba a renta general a la nación y no volvía a la draga. Por ahí la draga necesitaba repararse y no había nada, no había plata. Entonces, se debe dar una asociación de la manera que se pueda volver a la misma repartición lo que ella produce. Una vez que se draguen, que se empieza a dragar con las dragas ya reparadas, empiecen a dragar y empieza a ocupar espacio que hoy ocupa la dirección, que ocupa la empresa belga o cualquier empresa extranjera, se va a empezar a generar un ahorro de al menos el 50% de lo que se le paga a los belgas, a Sandenur. ¿Por qué? Porque el dragado de los argentinos es mucho más barato. ¿De Ha cuánto sido estamos hablando probado. aproximadamente como en monetariamente? Yo no te puedo decir cuánto se le está pagando hoy por esta, pero creo que alrededor de 80 millones de dólares o por estos 6 meses o 180 días, los últimos, no tengo idea. Habría que sacarlo exactamente, no estoy en esos números y para los números no soy muy... Sí, pero sería un aporte significativo Pero sería para la el mitad, país. nosotros ahorraríamos mínimamente, de mínimo, perdón, la mitad. 50%, lo que se paga, si pagamos 100 millones de dólares, el 50% se ahorraría. Y ese 50% se debería destinar, porque si hay un ahorro, ese ahorro que no se pierda administrativamente en el Estado, porque sabemos que termina en la nada, se debería utilizar para la construcción por vía astilleros Río Santiago, por vía Tandanor, astilleros estatales, para la construcción de una nueva marina mercante. Entonces tenemos peaje a la Dirección Nacional de Vía Navegable o a la nueva empresa de dragados argentinos. Y con eso no solamente repara, sale a trabajar las dragas, generan y pueden volver a hacer construir en Argentina dragas nuevas, mientras las dragas reparadas y mantenidas están dragando hasta que se construyan las dragas nuevas. Por otro lado, al trabajar se ahorraría el 50% de lo que hoy se está pagando y con ese ahorro, discúlpame, ¿Sí? con ese ahorro lograríamos el 50% de lo ahorrado por el dragado, destinarlo a la creación, la construcción en astilleros Río Santiago, Tandanor, astilleros nacionales, de empujes, barcaza para una flota fluvial y algunos barcos de ultramar para especialmente graneros para llevar nuestras cargas al mundo. Si sumamos a eso hacer efectiva la ley de reserva de carga, tendríamos otra entrada más y se podía avanzar sobre una marina mercante argentina. Y si avanzamos sobre una marina mercante argentina de ultramar y de cabotaje fluvial de los ríos, también volveríamos a ahorrar primero en transporte nacional, que lo haríamos por nuestros ríos, que sí lo tenemos, y por nuestras costas, que sí las tenemos y muchas, en el transporte de mercadería a nivel nacional y en el comercio exterior, en el transporte internacional de nuestra mercadería.
volveríamos a ahorrar, porque se pierde, decían por ahí, más de 7.000 millones de dólares anuales por el transporte extranjero. ¿Por qué? Hoy vienen los barcos extranjeros, se llevan las mercaderías, se llevan, no pagan nada, sale eso en el flete. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar para una Cuando por ley Argentina, tenemos derecho a hacer el 50% de esos fletes, ¿o ¿eh? no? Sí, tenemos derecho al 50%, que no utilizamos ese derecho. ¿Por qué no lo utilizamos? Si hay una ley, la ley de reserva de carga. Pero no lo utiliza. Argentina prefiere que todo lo hagan los extranjeros y pagarle a los extranjeros cuando le pagamos más, cuando sale muchísimo más caro. Ujú. Porque evidentemente es lo mismo que a vos que te sale, si vos tenés una casa con fondo y con adelante, con césped, y tenés la cortada de césped y la podés hacer vos, ¿qué sale? Pagarle a uno que venga a cortar el césped o hacerlo vos. Y a Hacerlo uno que vos, además es extranjero, o evidentemente, sea, digamos, a uno que viene de otro país lo hace y que se va ni a otro siquiera es país, ni siquiera argentino, vive en viene Argentina. argentino. Es lo mismo que traigamos Eh, un extranjero, yo te un escucho, belga a cortar el Feliciano, y césped, pienso en o un cómo, al italiano, qué sé yo, es lo mismo. te escucho y pienso cómo nos quieren hacer creer que hacer todo esto es muy complicado y quienes conocen cómo funciona, quienes conocen nuestro río, eh, tienen propuestas y demuestran que es posible y que además es sencillo y que sería un gran beneficio para los millones de argentinas y argentinos de nuestro país. Y pienso, esto nos lleva otra vez al principio de la entrevista, donde yo te preguntaba por ese país que yo no conocí, por esa Rosario que yo no conocí, donde había posibilidad de formación, donde había posibilidad de trabajo. Entonces pienso que si todas estas cosas que, este planteo que vos estás haciendo, como el de muchos que venimos haciendo, se pudieran llevar a cabo, cambiaría la situación concreta. Digo, porque muchas veces se escucha que la gente nos dice, está muy bueno lo de la soberanía, pero yo necesito llegar a fin de mes, pero yo necesito trabajo. Parece muy Es que alejado de sí, los cada vez problemas vas a cotidianos. necesitar más trabajo y llegar a fin de mes, más vale, si no somos Y soberanos. parece muy alejado de la realidad cotidiana de todos los días, pero tiene tanto que ver. Se puede pensar en educación, se puede pensar en trabajo. Entonces, me gustaría para cerrar, porque siempre tratamos de dejar un mensaje, que para poder cerrar esta entrevista vos puedas contar qué consecuencias concretas tendría en la vida de la gente este proyecto, por ejemplo, y cómo nos podemos sumar a ser parte, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, a poder construir que estas cosas sean posibles. Si empezamos a utilizar la plata, primero el peaje, después la reserva de carga, y después lo producido por la Dirección Nacional de Vía Naval, dragando, trabajando, y una marina mercante transportando para la producción, la Argentina arrancaría, volveríamos a recuperar, porque no estamos haciendo nada nuevo. Lo que queremos es recuperar, lo que queremos los argentinos, que se recupere lo que éramos. No que vayamos a un lugar donde nunca fuimos, sino que recuperemos el lugar donde nos han despojado, nos han sacado. Esto generaría de inmediato, por ejemplo, la plata del peaje en la Dirección Nacional de Vías Navegables, hoy en los astilleros Río Santiago, reparando las dragas, reparando todo el plantel flotante, dragas, balizadores, remolcadores, todo eso, generaría de inmediato puestos de trabajos en la Dirección Nacional de Vías Navegables para dragar, o convertida en empresa para dragar, para salir a trabajar en el astillero Río Santiago, para hacer frente a toda esa demanda, en las pymes que son afín al sector, porque cuando se repara un astillero, un barco, o construye un barco, hay un montón de empresas satelitales alrededor y service en el tema de máquinas, que empiezan a trabajar, empiezan a, a tener trabajo y movimiento gracias a esa producción. Porque la Argentina lo que ha dejado de hacer es de producir. No produce nada más que vaquitas y soja y algunos, digamos, cultivos más. Pero si empezamos a producir en serio,
lo que es el efecto multiplicador que tiene la producción industrial es infinitamente superior a lo que tiene el campo. Y el campo tiene, pero es muy escueto. Ese primer efecto ya empezaría a ocupar puestos de trabajo. Primero, en los marinos mercantes que vivimos buscando embarque y no conseguimos. Después, en los trabajadores astilleros, soldadores, electricistas, todo ese tipo de trabajo de astillero, en empresas pymes, como te me vuelvo a decir, y hasta en comercios, que tienen que recargar los matafuegos, que tienen que comprar banderas, que tienen que comprarle elementos para los barcos, que son muchos y muy extensos de decirlo. Eso generaría poner en marcha una rueda del trabajo industrial que necesitamos poner en marcha. Porque el trabajo industrial es el que nosotros nos va a multiplicar los puestos laborales. Es el único trabajo que nos va a multiplicar los puestos laborales. Y si después le sumamos la ley de reserva de carga, va a haber muchísimos recursos, muchísima plata para volver, para construir no solamente dragas, sino reconstruir barcazas, como te decía, empujes, buques de ultramar, que eso seguiría alimentando la rueda porque seguiríamos ahorrando recursos que hoy no lo tenemos, el grano de soja puesto en un barco argentino, llevado a China, Asia, a Indonesia, donde quieras del mundo, sale muchísimo más barato que esté puesto un barco extranjero. Es lo mismo que si vos tenés un negocio, una empresita y necesitas pagarle el flete para llevar tus productos al comprador. ¿Se encarece el producto o no? Claro. Indudablemente. Si vos tuvieras tu vehículo utilitario y se lo llevaría, le podrías dejar a mejor precio. Eso es una verdad innegable. Entonces, ¿cómo empezamos a recuperar soberanía? Con estas acciones. Está bien que el Estado empiece, se dé cuenta alguna vez que tiene que empezar a controlar tributariamente, si es que no hay algo firmado y secreto de que esas empresas no tienen que tributar. Estoy hablando de las terminales multinacionales. Eso es otra cosa. Si hay, lo tiene que dar a conocer. Y si no lo hay, debería empezar a controlar cada tonelada de grano que entra y sale. Porque no es necesario entrar a una multinacional para controlarlo. Vos podés controlar el camión que entra, la barcaza que entra y la que sale. Vos podés controlar todo. Podés hacer pagar tributariamente todo. Para que haya más justicia, porque no es justicia que los argentinos tengamos una carga altísima tributaria y los extranjeros no. Entonces, si empezamos a repartir bien, empezamos a hacer las cosas de una manera donde no haya privilegiados, y especialmente privilegiados extranjeros, que cada uno aporte según sus ganancias, y que esas ganancias, empezando por el peaje, después siguiendo por las reservas de carga, vayan a la producción, empezaríamos a rodar una rueda interesante, haríamos una bola de nieve interesante, donde se empezaría a poner en marcha la industria naval, que madre de toda la industria, junto con la construcción, que también debería haber un plan para la construcción de viviendas en Argentina, pero eso es otro tema que no voy a meter porque es real, es real. Hoy a los argentinos están sacando hasta el derecho de vivir.
La mayoría de argentinos no tiene ni siquiera terreno. Tiene que alquilar. Los alquileres están por las nubes. Tampoco puede alquilar. ¿Qué tiene que ir a la calle? Entonces, basta de apretar sobre el argentino y empecemos a apretar donde tenemos que apretar. Y empecemos a producir. Porque Argentina está así, porque desde el Estado dice no podemos producir, tienen que venir los extranjeros. No es así. Una propuesta que nos permite pensar un futuro bastante más esperanzador, Feliciano. Sí, espero que tenemos mira, yo siempre digo y nosotros decíamos en los barcos cuando dragamos y todo, los extranjeros, a igualdad de condiciones, decía un amigo mío, jefe de máquina, a igualdad de condiciones no son mejores que nosotros. Y yo le contestaba muchas veces, aún en inferioridad de condiciones, por ejemplo, de lo que fuera a ser lo técnico, lo que es, digamos, lo que es, digamos, tecnológico, inferioridad de condiciones tecnológicas, no son mejores iguales, porque lo hemos demostrado, se ha demostrado con la Draga 258 en el río Uruguay. En el 2011 fuimos a dragar, un dragado de emergencia, había 3, en esto te voy a comentar, había 3, fíjate si nosotros somos mejores, o somos iguales, ponelo, no nos creamos mejores, vamos a crearnos iguales. La Draga de 258 fue en 2011, llegó el 25 de mayo a Concepción de Uruguay para dragar el río Uruguay, que hacía una década que no se dragaba. Había 3 convenios que hacer con el Estado. Uno de un dragado a 19 pies, otro de un dragado a 21 pies y el tercero a 23 pies o 23-25 se dice, porque hay 2 pies de tolerancia, de reserva que nos da. A 25 pies, pongamos, 19, 21 y 25 pies. Fue la draga del Estado Nacional, Draga Santa Fe, 258C. Fuimos a dragar. Con la plata del convenio de 19 pies se dragó, dejamos todo el río Uruguay, desde Concepción de Uruguay al kilómetro 0 del río Uruguay, a 21 pies. O sea, se ahorró la CARU, la Comisión Interior del Río Uruguay, se ahorró un convenio, no se pagó, no se tuvo que hacer, porque la draga lo hizo, con esa misma plata. Y empezó a dragar el convenio de 21 pies, 25 pies. Empezó a dragar, sacó casi 1 millón de metros cúbicos y tuvo un problema en un motor que había que repararlo. En 2016 pasó eso, el gobierno de Macri lo dejó tirada, yo tuve que llevarla, estaba yo de capitán, ni el agua ni la luz teníamos. Así que tuvimos que llevar la draga, semejante draga, que una draga grande de 120 metros de eslora, a la Dirección Nacional de Vías Navegables de Río Uruguay, para estar amarrado y tener luz y agua. Bueno, la dejaron abandonada. Hasta el día de hoy no la tocaron. Llamaron a los belgas. ¿Cuándo no? ¿Cuánto salió terminar con ese dragado que ya habíamos empezado y que habíamos sacado 959.000 metros cúbicos, que es un montón de dragado? Salió $40 millones. O sea, con esto te quiero decir, si nosotros dejamos hacer las cosas, por supuesto que no las repararon a propósito, pero si nosotros hacemos la inversa, en vez de meternos nosotros, ir en bicicleta y meternos a nosotros mismos palos en la rueda, empezarnos a creer que podemos y empezarnos a creer que nosotros somos capaces, con lo poco que tenemos, con las draguitas viejas que tenemos, con lo que tenemos, empezamos a trabajar, a producir, evidentemente el destino de la nación va a ser otra. Sí, y sobre todo que en este momento tenemos otras condiciones para hacerlo, como con esta propuesta que vos estás haciendo. Están los recursos están. Están los recursos que nos estamos ahorrando, digamos, por una licitación larga, que sin esta lucha que hemos venido haciendo,
hoy nos hubieran abrochado con una licitación a 20 años o a 30 años y teníamos que pagar carretillas de millones de dólares por el dragado, y hoy nos estamos ahorrando muchos millones de dólares por no hacer la licitación larga de dragado. Por hacer esta licitación corta no se animan por la lucha. Y, y además nos estamos ahorrando el peaje, estamos cobrando un peaje. Esa plata se va a lugares donde no son productivos, que además que no sabemos a qué lugares va. Bueno, pero es el momento Lugar para... incierto. Es necesario que vaya a la producción, y la mejor manera que vaya a la producción es que vaya a la reparación de las embarcaciones de la Dirección Nacional de Vías Navegables, para que ésta a su vez inmediatamente, una vez terminar de reparar una draga, vaya a trabajar, ocupe un tramo de nuestro río trabajando, dragando, para que se pueda exportar. Y por eso, porque no somos mejores, pero tampoco somos peores que los extranjeros, y porque podemos dragar nuestro río como lo hemos hecho por 123 años, que vamos a ir a 124, y podemos seguir dragando los argentinos los ríos, seguir balizando, seguir haciendo, reparando embarcaciones, fabricando nuevas embarcaciones, nuevos buques, y podemos volver a surcar nuestros mares. ¿Por qué? Porque tenemos la preparación, tenemos la vocación, somos un país marítimo y fluvial por excelencia, y no puede ser que los marinos mercantes no tengamos trabajo, que no draguemos, que no transportemos nuestras mercaderías, no haya marina mercante, que no haya nada. Han saqueado este país y es necesario que nos pongamos a trabajar para volver a ponerlo donde estaba. Pero lo tiene que hacer la gente, con la lucha y con las propuestas, porque si no, va a ser todo de los de afuera. Te agradezco se mucho. va a multiplicar la miseria. Si no multiplicamos la miseria, entonces empecemos a crear riqueza industrialmente con todas estas propuestas. Nada más. Te agradezco mucho por toda la experiencia y por estas propuestas que nos trajiste acá. Realmente creo que es un aporte muy valioso. Muchas Espero gracias. que alguien la tome, que tomen nota, y que alguno en los distintos gobiernos tenga ganas de trabajar, tenga ganas de empezar a hacer algo, tenga ganas de producir y no de ser improductivo, porque yo veo que he visto muchos años, he visto las reparticiones nacionales, y donde es administrativa está lleno. Si vos vas bueno, no quiero nombrar ninguna, pero vos vas a repartición puramente administrativa, está lleno de gente, sobran los empleados, y en la Dirección Nacional de Vías Navegables siempre faltaron. ¿Por qué? Porque no quieren que produzcamos. Vamos a producir, queremos producir, y esa es la manera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Feliciano. No hay de qué.